Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la Jornada Mundial de la Juventud de el Monte del Gozo, en Santiago de Compostela, se cantaba y se rezaba y se pedía y se escenificaba siempre esas palabras del Evangelio de San Juan, que el Señor es para nosotros el camino, la verdad y la vida. Quien le conoce sabe la razón de su vida y de todas las cosas. Y nuestra existencia es un constante caminar hacia Él y con Él, como los discípulos de Emaús. Y es en el Santo Evangelio donde debemos aprender esa ciencia suprema de Jesucristo, el modo de imitarle y de seguir sus pasos. Para aprender de Él hay que tratar de conocerle, dice San José María en Escrito que pasa. Leer el Santo Evangelio, meditar aquellas escenas que el Nuevo Testamento nos relata con el fin de penetrar en el sentido divino del andar terreno de Jesús. Porque hemos de reproducir en la nuestra la vida de Cristo, conociendo a Cristo, a fuerza de leer la Sagrada Escritura y de meditarla. Y como nuestro Padre nunca enseñaba nada sin haberlo él practicado antes y mucho, pues recordamos tantas veces esas publicaciones, esos estudios sobre cómo San José María meditaba repetidamente un texto y otro evangelio, y lo hacía suyo. Leyendo una de sus cartas, estas que han sido publicadas tanto en un volumen de cartas 1 y 2, como cada una individualmente, pues meditando una de ellas me sorprendía la aplicación o la interpretación, más que en la aplicación, que hacían sus padres de un pasaje del Evangelio. Porque yo no lo había pensado. Y bueno, y eso que he leído ese pasaje del Evangelio tantas veces. Nuestro Padre nos enseña y nos anima a meditar las Sagradas Escrituras, para identificarnos con Cristo, que es: Señor, tú eres nuestra vida, el camino, la verdad y la vida. Eres nuestra vida, ese medio para reflejarnos en su vida y para hacernos su propia vida. Para ser ipse Christus hay que mirarse en Él. Añade San José María, no basta con tener una idea general del Espíritu de Jesús, sino que hay que aprender de Él detalles y actitudes. Por eso es tan importante la oración personal con el Señor, para que nos vaya enseñando esas actitudes y esos detalles. Y sobre todo hay que contemplar su paso por la tierra, sus huellas, para sacar de ahí fuerza, luz, serenidad, paz. Y esto no solamente al comienzo de nuestra vida en el Opus Dei, o nuestra vida de compromiso con el Señor, de buscar la santidad, sino siempre. Cuando se ama a una persona se desean saber hasta los más mínimos detalles de su existencia, de su carácter, para así identificarse con ella.
Por eso hemos de meditar la historia de Cristo desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte y su resurrección. Pues le pedimos ahora al Señor que nos ayude a ver cómo podemos mejorar en esto, cómo podemos trabajar un poco más en la meditación, en la contemplación de los evangelios. Debemos leer el Evangelio con ese deseo grande de conocer para amar. No podemos pasar las páginas de la Escritura como si se tratara de un libro cualquiera. A veces cuando hablo de la lectura de algún libro concreto a la persona con la que estoy hablando y sugiriéndole ese libro, digo, pero tú ¿cómo lees? ¿En digital, en papel? Prefiero papel. Yo lo leo todo en digital. Pero lo importante no es en papel o en digital, sino es meternos en esas escenas. El Concilio Vaticano II lo subraya. En los libros sagrados, el Padre, que está en el cielo, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Es en la Constitución Dei Verbum, claro que trata de la divina revelación y por tanto de las Sagradas Escrituras. Sale, y esto no son palabras bonitas o palabras poéticas, es la realidad. Es la realidad, así como el padre sale al encuentro del hijo que vuelve en la parábola del hijo pródigo, como Dios sale al encuentro de Adán y Eva en el paraíso. Bueno, poner el ejemplo después del pecado original, pero en cualquier momento. Nuestra lectura ha de ir acompañada de esa oración. Sabemos que Dios es el autor principal. Después está la geógrafa, ¿de acuerdo? Pero el autor principal es. Y sigue siendo profético los evangelios, por tanto, siguen siendo revelación de Dios para nosotros. En la Escritura, pero también en el Santo Evangelio especialmente, está el alimento del alma, la fuente límpida y perenne de la vida espiritual, dice la Dei Verbum. Una de las cosas que cuando el pontificado del Papa San Juan Pablo II, en esos años en que fue Papa, pues estuvo trabajando y animando, impulsando a que se sacara una serie de documentos fundamentales para la vida de la Iglesia, desde el Código de Derecho Canónico hasta el Catecismo de la Iglesia Católica, encíclicas suyas sobre la moral, que como veis va repasando pues el tema del código. Después ya está la doctrina, la teología, si quieres, en el catecismo. Después está en la moral las dos encíclicas, la Veritatis Splendor y la Evangelium Vitae. Pero otro tema que también estuvo trabajando, porque es fundamental, y porque si tú lees los libros, los manuales de Sagrada Escritura que se publicaron en los años 70 y 80, te das cuenta de que tantas veces se deja de lado la inspiración. Podría citarte libros, pero por eso San José María impulsó la traducción y la Biblia de la Universidad de Navarra. Pues el Papa estuvo empujando, pero no consiguieron sacar un documento, por decirlo así, claro. Salió un comunicado, o si quieres, un documento de la Pontificia Comisión Bíblica, pero, bueno, sí, pues sentaba las bases, pero no era con esa claridad y con esa fuerza que él quería, el Papa.
yo no puedo decir lo que quería el Papa porque no estaba, ni trabajaba con él, ni estaba en su mente, ¿no? Pero vos, todo el mundo os lo dice. Porque después que salió ese documento, todavía se seguían diciendo, pues, entre comillas, se desbarraba. De acuerdo con que la interpretación de la Biblia no puede ser, además es el título del documento, la interpretación de la Biblia no puede ser en plan como hacen algunos protestantes, en algunos casos norteamericanos, que es literal, ¿no? Literal, evidentemente. Pero bueno, no es, tampoco es una cosa metafórica. Nosotros, escribe San Agustín, debemos oír el Evangelio como si el Señor estuviera presente y nos hablase. No debemos decir, felices aquellos que pudieron verle, porque muchos de los que le vieron le crucificaron, y muchos de los que no le vieron creyeron en él. Las mismas palabras que salían de la boca del Señor se escribieron, se guardaron y se conservan para nosotros. Por eso somos nosotros de leer y meditar el Evangelio con fruto, y debemos hacerlo con fe, sabiendo que contiene la verdad salvadora, y también con piedad, oración, santidad de vida. Preparando la meditación encontré unas palabras, además en ese libro de anécdotas de Julio Eugui. Son unas palabras de Rousseau, en su libro famoso de El Emilio. Dice Rousseau, os confieso igualmente que la santidad del Evangelio es un argumento que habla a mi corazón y que sentiría encontrar alguna verdadera objeción contra él. Mirad los libros de los filósofos con todo su aparato. Qué ridículos son al lado de este. Está a punto de decir del enemigo el consejo, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que ser considerar su enemigo, ¿no? Pero sí la santidad del Evangelio. La Iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, ha guardado íntegro e inmune de todo error el impagable tesoro de la vida y de la doctrina del Señor, para que nosotros la meditemos, nos acerquemos con facilidad y luchemos con su ayuda y con su inspiración a ser santos. Y solo en la medida en que queramos ser santos, penetraremos en la verdad íntima contenida en los santos libros. Solo entonces gustaremos ese fruto divino que encierran. Señor, de verdad que nos hemos acostumbrado ya a leer el Evangelio todos los días. Nos hemos acostumbrado y le hemos quitado valor. A lo mejor estamos buscando un libro que nos han aconsejado, que tenemos gran interés en él, ahora que estamos en la Semana de las Letras en el colegio, pues tenemos interés en ese libro, qué tal, qué cual. A mí me gusta mucho cuando a los chavales les pregunto qué libro están leyendo y me cuentan o me hablan de un libro sin que yo les pregunte qué están leyendo, que yo he leído ya hace tiempo, tal, y que están ilusionados en leerlo. El otro día se lo comentaba a un padre, y el otro día tu hijo estaba jugando en la catequesis, porque me preguntó, ¿qué tal mi hijo? Y yo, mira, el otro día entró en la catequesis y me puso una cara que yo me acordé del Señor de los Anillos, por Gollum, ¿no? No sé. Me dice, no me diga, leemos por la noche el Señor de los Anillos. Digo, mira, pues tu hijo perfectamente está imitando la cara de Gollum en un momento que se me acercó. Y dije, deja de jugar, siéntate ahí que estamos en la catequesis. Pues sí, está muy bien, la ilusión por leer un libro, la ilusión por ese libro que nos han hablado, pero los Santos Evangelios no simplemente es un libro, ¿no? Pues hemos de buscar ahí al Señor, buscarle al Señor. Esa palabra de San José María, ¿no? Que busquemos a Cristo, que tratemos, que encontremos. Lo encontramos en el Evangelio. Le pedimos ayuda al Espíritu Santo cada vez que comenzamos la lectura del Santo Evangelio.
No se ama sino aquello que se conoce bien. Por eso es necesario que tengamos esa vida de Cristo, que metamos esa cabeza, que metamos el corazón. Abundando en esta idea, es muy conocida la famosa anécdota de San Jerónimo, que ávido de cultura se empapó de la literatura latina de la mano pues, del gramático Donato, le fascinaba la perfección plástica de Horacio, la armoniosa elegancia de Virgilio, la brillante ingeniosidad de Cicerón y Quintiliano, hasta que durante una enfermedad un sueño le trastornó profundamente. Arrebatado súbitamente en el espíritu, lo cuenta en una de sus cartas, soy arrastrado hasta el tribunal del juez. Había allí tanta luz y irradiaban los asistentes tal fulgor de claridad que derribado por tierra no me atrevía a levantar los ojos. Interrogado acerca de mi condición, respondí que era cristiano. Pero el que estaba sentado dijo, mientes, no eres cristiano, sino ciceroniano. Es una carta que escribe a una tal Eustoquia. Desde aquella hora yo me entregué con tanta diligencia y atención a leer las cosas divinas como jamás lo había tenido con las humanas. De hecho, como sabemos, fue el primero que tradujo la Biblia al latín. Claro, también era un gran conocedor del latín. Pues nos acercamos al Evangelio con ese deseo grande de contemplar al Señor, tal como sus discípulos le vieron. Observar sus reacciones, su modo de comportarse, sus palabras. No olvides que lo que está escrito ahí es lo suficiente y necesario para conocer al Señor. Verlo lleno de compasión ante la gente, cansado, esas jornadas de camino, admirado ante la fe de una madre o de un centurión, paciente ante los defectos de sus más fieles seguidores. Y también le vemos con ese trato confiado con el Padre. De nuevo, la Dei Verbum nos recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Sagrada Escritura, pues, y ahora cita a San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Acudan al texto mismo, en la liturgia tan llena de palabras divinas, en la lectura espiritual. Pues le pedimos al Señor, con una oración de la misa, le pedimos al Señor que vivamos siempre de ti. Le pedimos al Señor que respiremos con tus pulmones, Señor, que miremos con tus ojos, que oigamos con tus oídos, que sintamos con tu corazón. Alimento para nuestra alma, esa lectura diaria de las Sagradas Escrituras, del Nuevo Testamento, ¿no? Que requiere 3, 4 minutos cada día, 5, si quieres. Pero poniendo, como dice San José María en Surco, esos minutos diarios de lectura del Nuevo Testamento que te aconsejé, metiéndote y participando en el contenido de cada escena como un protagonista más. Son para que encarnes, para que cumplas el Evangelio en tu vida y para hacerlo cumplir. Para que cumplas y para hacerlo cumplir. Porque claro, después no ayudaremos a los demás si no transmitimos lo que hemos oído y visto. Como dirían los apóstoles cuando escriben los evangelios, lo que hemos visto y oído, cuando predican. El Señor nos habla y la palabra de Dios es siempre actual, como te decía antes, profética. Profética. Esa expresión profética se la leía, me parece a mí por primera vez, pues no sé, el recuerdo que tengo es ese, primera vez a uno que fue cardenal de Colonia, en un libro suyo en los que va, recogiendo yo creo que predicación suya, y habla de la noche que pasa en oración el Señor y al día siguiente
escoge los 12 apóstoles. Y dice este hombre, pues también de esa oración entre el Padre y el Hijo, de ese trato entre Padre y Hijo, esa noche surge la llamada a los apóstoles. También nuestra vocación surge de ese diálogo entre el Padre y el Hijo, porque el Evangelio es profético. Pues hemos de pedirle al Señor también sentir esa profecía, digamos, esa locución, esa palabra divina. San Pablo enseñaba a los primeros cristianos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es siempre actual, nueva, para cada hombre, nueva para cada día. Y además, palabra personal, porque va destinada expresamente a cada uno de nosotros. No podemos leer el Evangelio. Recuerdo yo que en los primeros años de ir por el centro de la obra, por el club, pues a veces leía camino y apuntaba, este punto de camino le viene bien a este amigo mío, este punto de camino le viene bien a este otro. Recuerdo perfectamente a dos. Y después le decía, oye, tienes que leer este punto de camino, este otro punto de camino. Tenemos que leer el punto de camino o tenemos que meditar el Evangelio para nosotros, ¿no? Después ya nos saldrá, pues cuando intentamos acompañar, ayudar a esa persona a dirección espiritual, pues ya saldrá de ahí, pero de nuestra oración. Muchas veces, de muchas maneras, habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por el ministerio de los profetas, dice la carta a los Hebreos. Últimamente en estos días nos ha hablado por su Hijo. Y estos días también son los nuestros. Señor, tú nos sigues hablando. Tus palabras, por ser divinas y eternas, son siempre actuales. Y tú que nos conoces muy bien, también como conocías y conoces a los apóstoles, también como conocías y conoces a las santas mujeres, también como conocías pues, a todas esas personas que te rodeaban, a los que les predicaban, porque aunque fuese una multitud, le conocías uno a uno, pues también nos conoces a nosotros muy bien. Y por eso lo que narra el Evangelio está ocurriendo ahora, en tu vida, en nuestras vidas. Y es actual, y sigue siendo actual, pues esos pasajes del Evangelio tan conocidos y tan utilizados, tan predicados, como la parábola del hijo pródigo, como la oveja perdida, como el pastor que sale a la búsqueda de esa oveja, la necesidad de la levadura para convertir a la masa, de la luz para iluminar la oscuridad del pecado. Evidentemente, pues hay cosas que digamos que a lo mejor no conocemos tanto, es decir, los niños de sexto del Prado cuando van a la granja escuela, pues nunca han visto una oveja, muchos de ellos. Es más, nunca han tocado una oveja. Y no saben que el carnero embiste, ¿no? O el cabrito. Embiste y le pueden pegar un empujón bueno. Pues, o tampoco han visto un conejo, o no han visto una llama. Bueno, pues tampoco saben lo que es la levadura. Tantas veces, porque no lo han oído de pequeño y no. Pues nosotros, a veces hay expresiones que también conviene que la actualicemos, ¿no? Para nuestra vida. Si meditamos el Evangelio encontraremos esa alegría y esa paz que da el trato con el Señor. Porque como dice Lucas, salía de él una virtud que sanaba a todos. Y esta virtud sigue saliendo de Jesús. Cada vez que entramos en contacto con Él y con sus palabras, que permanecen eternamente. Y el Evangelio es ese primer libro del cristiano. A veces los padres de primera comunión me preguntan, oiga, ¿y qué Biblia le puedo regalar a mi hijo con ocasión de la primera comunión o de su primera confesión? Y hay que tener, pues, alguno apuntado para recomendarlo, ¿no? Sí, pues es muy importante. Yo a los niños de primero y segundo, cuando paso por primero y segundo de primaria, cuando paso por las clases a darles una pequeña plática o así, pues siempre utilizo la Biblia. Utilizo la Biblia para que la vayan conociendo, para que la vayan
aplicado también a sus vidas. Pero lo más importante es el Evangelio, porque nos permite meternos de lleno en el misterio de Jesús. Especialmente hoy, cuando tantas y tan confusas ideas circulan sobre la humanidad de Cristo. Sobre la humanidad de Cristo. Bueno, me sigue llamando la atención que en expresiones de los periodistas o de algún personaje público aparezca un símil que está utilizado del Evangelio o de la Escritura. Que si, pues pasión, resurrección y de nuevo pasión, eso se oye. O bien, pues, bueno, expresiones que no voy a decir ahora. Pero sí, pero normalmente la gente no conoce a Cristo. No conoce a Cristo. Y nosotros hemos de ayudarle a que conozcan al Señor. Qué mejor modo que nosotros conocerle y tratarle. Dice San Agustín, no os descarriéis entre la tiniebla. Escuchad más bien la voz del pastor. Retiraos a los montes de las santas escrituras. Allí encontraréis las delicias de vuestro corazón. Nada hallaréis allí que os pueda envenenar o dañar, pues ricos son los pastizales que allí se encuentran. Estas palabras de San Agustín me han recordado que cuando yo estaba por Galicia, algunos de los sacerdotes diocesanos, vamos a calificarlo de mayores, ¿no? que habían conocido el Opus Dei, pues de los primeros allí, cuando empezaron pues a ir por allí, pues algunos sacerdotes y laicos de la obra por Santiago, después por Vigo, por Coruña, pues uno de ellos me comentaba que un sacerdote numerario ya fallecido, que había escrito algunos libros y pues fue a predicar unos ejercicios espirituales, un curso de retiro a sacerdotes diocesanos. Y él, que iba como acompañante y como, digamos, por introductor ante los demás sacerdotes, compañeros suyos de la diócesis, algunos de ellos, de estos sacerdotes de la archidiócesis de Santiago, le decían: oye, pero este cura, este sacerdote, es católico, parece protestante. ¿Cómo utiliza tanto el Evangelio? Porque la mentalidad que había antiguamente era que el protestante era el que conocía bien las Escrituras. En cambio, el católico pues se limitaba a lo que utilizaba en la misa, vamos, y poco más, aunque habían estudiado en el seminario las Escrituras. Lo digo, no estoy exagerando absolutamente nada. Entonces, claro, le llamaba la atención que este sacerdote, que había aprendido de nuestro padre, pues a predicar y a meterse en el Evangelio, pues utilizaba tanto el Evangelio. Pues nosotros ahora no es así, pero podemos también, digamos, contrarrestar lo que ha pasado yéndose al otro extremo. Pues sería esa lectura del Evangelio, meditando. Ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación que todos, leemos en camino, en ese punto número 2, todos puedan decir al verte o al oírte hablar, este lee la vida de Jesucristo, como decían de este sacerdote. Y eso será también un gran bien para nosotros y para los que viven, para los que trabajan, para los que pasan a nuestro lado. Le pedimos a nuestra Madre Santa María que también nosotros sepamos guardar en nuestro corazón las palabras que escuchamos de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.